Bien, ya te he comentado que una de las cuestiones necesarias para salir adecuadamente de una situación de hostigamiento o de mobbing es entender lo que ocurre para poder racionalizarlo y de esta manera eliminar la culpa o la autoculpabilización que se genera y poder empezar a colocar realmente cada elemento en el sitio donde le corresponde, incluyendo a la víctima, partiendo de su situación de víctima, que es realmente lo que constituye en todo este proceso. Bien, para entender tenemos que conocer cuáles son, desde menor a mayor gravedad, las distintas fases por las que puede ir pasando una situación de esta naturaleza. Normalmente confundimos los términos, confundimos el acoso con el mobbing con el hostigamiento, el estrés. Bien, ¿cómo se puede llegar desde una situación de estrés hasta una situación de acoso institucional? ¿Cuáles son las fases intermedias? El estrés es una cosa que se da de forma natural, es un mecanismo que tenemos las personas para poder adaptarnos al entorno y a los estímulos externos. Es todo un mecanismo fisiológico que a través de unas hormonas pone en marcha una serie de mecanismos corporales. Nos prepara para la huida, para el ataque o para el afrontamiento o para la concentración. Por lo tanto, el estrés es algo bueno y natural. Cuando el estrés es adecuado, cuando el estrés está proporcionado a las necesidades, decimos que se llama eustrés normalmente, es decir, es un tipo de reacción adecuada, proporcionada a los estímulos. Cuando por desgracia ocurre que los estímulos sobrepasan nuestra capacidad de respuesta porque son excesivos, porque nos están limitando por cualquier circunstancia, porque tenemos carencias estructurales o psicológicas, entonces se convierte en distrés, se convierte ya en un tipo de estrés negativo que nos daña, que nos hace daño. Bien. Este distrés es el que aparece en los llamados genéricamente llamados como riesgos psicosociales, es decir, en el tipo de riesgo que dentro de un entorno social, laboral, se nos puede generar, siempre normalmente viene determinado por un estrés negativo, dañino, un distrés que se produce como consecuencia de que no tenemos suficientes recursos ni medios a nuestro alcance para poder controlar las expectativas, las demandas del exterior. Por lo tanto, hemos pasado ya del estrés normal, saludable, a un estrés pernicioso, negativo, que se puede dar y al que cuando se da en un centro laboral llamamos riesgo psicosocial y que está contemplado en la Ley de Prevención de Riesgos Psicosociales como un daño potencial más a la salud del trabajador, integralmente considerado. Es decir, debemos considerarlo, por lo tanto, un riesgo laboral más dentro de los otros riesgos que existen. Cuando este riesgo psicosocial que se nos puede producir, como puede ser, por ejemplo, una situación de competencia por una función en un determinado centro laboral. Si esta competencia se produce de una manera espontánea, por falta de un control interno de las funciones de los trabajadores, pero sin que haya una mano negra o alguien que dirija a que se lleve a cabo esta situación conflictiva, entonces hablamos de un riesgo psicosocial puramente considerado. ¿Vale? Se está produciendo un daño, pero nadie lo está dirigiendo ni lo está utilizando en favor ni en contra de nadie. Sin embargo, cuando este tipo de conflictos que se dan por una carencia de una organización adecuada al tipo de trabajo, se dan de una manera dirigida, se dan de una manera malintencionada, con el ánimo de dañar, de perjudicar, de alterar la vida normal, laboral de alguien, entonces ya estamos hablando de hostigamiento. Entonces diríamos que el hostigamiento sería un riesgo psicosocial, pero dirigido por alguien contra alguien. Ya hay una intención de dañar, por lo tanto ya podríamos hablar de hostigamiento laboral. Cuando este hostigamiento además se produce o bien en un entorno cerrado, como es un centro de trabajo, o bien en un centro que está regulado por determinadas normas que nos impiden lo que haríamos normalmente en la naturaleza si estuviésemos en ella, es decir, quitarnos del medio, irnos de un lugar donde se nos está haciendo daño, nos impiden la huida, nos limitan los movimientos y sin embargo este hostigamiento se perpetúa en el tiempo, se prolonga en el tiempo, entonces ya podemos hablar de acoso, porque se está produciendo una situación de hostigamiento permanente que se repite, sistematizada a lo largo del tiempo y además se nos está limitando, o bien por
imperativo de las normas laborales que rigen en los entornos, no podemos cambiarnos de departamento cuando nosotros queremos, sino cuando alguien decide que tenemos que ir a otro departamento. No podemos desplazarnos, eliminar ese daño del que no nos podemos zafar, entonces ya podemos hablar de acoso. Bien, ¿cuándo se da el paso de acoso a mobbing? A lo que normalmente llamamos mobbing. Bien, el concepto varía, cambia, cuando este hostigamiento, este acoso, ya que hemos visto que se ha establecido de una manera sistemática y con limitación de los movimientos de la persona, o bien para defenderse, o bien para huir, para quitarse del medio, en definitiva, se le está limitando la capacidad de afrontar esta situación. Si además de esta situación, que ya es muy grave y que ya genera patologías tremendamente graves, si además todo el grupo que forma parte de este núcleo social en donde se produce esta situación, o parte de este grupo, que es lo más habitual, 2, 3, 4, 5 personas que componen este grupo, se alían, se juntan, se unen para actuar contra esta persona, sea de una manera directa de esta víctima, sea de una manera directa o de una manera tácita, a veces simplemente con no actuar, con una posición pasiva, se está verificando también una actitud agresiva. Si un grupo de personas, como es muy frecuente por desgracia, contempla cómo se está perjudicando la normal vida laboral de un trabajador, se le está discriminando, se le están quitando medios necesarios para su trabajo, se está minusvalorando su trabajo, en definitiva, se le está perjudicando más o menos sutilmente, pero se le está perjudicando y no dice nada y calla, este callar, este permitir, esta acción pasiva, esta inacción, constituye, sin ningún tipo de género de dudas, otra agresión que se suma a todas las demás, porque se entiende que cuando una situación de esta naturaleza se da tan claramente a la vista de todo el mundo, se espera de un entorno normal, razonablemente sano, que corrija este tipo de actitudes. Si estas actitudes no se corrigen de forma espontánea, como a veces desgraciadamente ocurre en las situaciones de riesgos psicosociales, entonces se produce el mobbing, se produce un alineamiento de unas personas en torno al hostigador, que es el que está propiciando todas estas agresiones, se constituye tácitamente lo que se llama el gang de acoso, un grupo o equipo de acoso, unos de una manera directa y otros de una manera indirecta y pasiva, pero en definitiva todos unidos bajo el interés común de eliminar a la víctima de este entorno. Entonces es cuando ya se produce lo que llamamos mobbing. Hasta ese momento, en donde este hostigamiento se ha convertido en grupal, activa o pasivamente, no podemos hablar de mobbing, sino de acoso. Bien, por último, aún cabe un grado más en la gravedad y en el desequilibrio en cuanto al nivel de la víctima como parte perjudicada y del entorno hostigador, hostil, como parte agresiva. Todavía cabe, como digo, un nivel mayor de desequilibrio, y es cuando este mobbing, que ya es grupal, además da el paso de convertirse en un acoso institucional. ¿Qué es un acoso, una situación de acoso institucional? Pues es una situación en donde, habiendo existido normalmente una situación previa de mobbing, de acoso grupal, además, por una serie de circunstancias, la institución, la empresa, la administración, el sector administrativo, aquel órgano bajo el que trabajan todos los elementos donde se produce este fenómeno, se alía con el hostigador y con el grupo hostigante. Se alía con el gang de acoso y presta todo su poder fáctico, jerárquico, organizativo, reglamentario, toda la potestad que le confiere la empresa disciplinaria o la administración, se vierte a favor de la agresión y en contra de la víctima. En ese momento estamos hablando de que el mobbing ha pasado ya a ser una situación de acoso institucional. ¿Y cómo es posible que se dé esto? Probablemente alguien razonable diría, pero bueno, ¿cómo es posible que todo un órgano, todo un organismo, toda una administración, una empresa completa decida institucionalmente ir en contra de una persona? Pues sí, ocurre y muy frecuentemente. Cuando esta persona, la víctima, está destapando con su
intento de defensa, porque en este momento ya realmente defenderse es muy complicado. Cuando la desigualdad ya llega a ser tan grande, cuando ya hay una situación de mobbing, la desigualdad es muy grande y defenderse es muy difícil, resulta muy difícil para las víctimas. Cuando en este ánimo de defensa, la víctima, en su ingenuidad, está poniendo de manifiesto toda una serie de irregularidades, de contradicciones, de instrucciones contradictorias, de agresiones, de discriminaciones, que se han venido produciendo normalmente además a lo largo de mucho tiempo, a la institución le cuesta mucho trabajo aceptar, porque llega un momento en el que de aceptar que se está produciendo una situación de mobbing, entre otras cosas tendría que aceptar que se viene produciendo desde hace mucho tiempo y no ha hecho nada para corregir todas estas actitudes. Pero es que además suele coincidir con situaciones de corporativismos, de alianzas internas, cohesiones internas ilegítimas. Y todo esto hace que la postura se institucionalice, de que interese más a la institución hacer desaparecer del escenario laboral a la víctima con todas sus denuncias, porque es un enfermo, esta es la etiqueta general que se le suele colocar a la víctima, es un enfermo, hay que etiquetarle, estigmatizarle y apartarle, porque no dice más que cosas que nos generan problemas, pone de manifiesto historias que no queremos reconocer y que no existen de una manera oficial en nuestra empresa o en nuestra administración. Y como no existen, la mejor manera es hacer que desaparezca aquel que las pone de manifiesto. Este proceso es el proceso, la génesis de cómo se genera una situación de acoso institucional, que desgraciadamente es muy frecuente. ¿Cómo podemos saber las posibilidades de que un proceso pueda llegar a institucionalizarse? Analizando fundamentalmente la filosofía, la cultura de la empresa o del sector de la administración donde nos encontremos. Si ese sector de la administración, si su departamento de recursos humanos tiene una filosofía de resolver verdaderamente estos problemas, si hay, por lo tanto, y consecuentemente una historia de casos resueltos y corregidos de hostigamiento sobre personas, sobre víctimas, podemos decir que están tendiendo a hacer las cosas más o menos bien. Si por el contrario, la historia, los antecedentes que tenemos en este tipo de casos, que son frecuentes, porque sabemos que estos problemas son frecuentes, si por lo tanto vemos que no se han resuelto adecuadamente y que por lo tanto se han tapado, se han enterrado, estamos verificando, en este caso, que la cultura del sitio donde tú trabajas, si es así, si este es tu caso, tiende a tapar y no a resolver. Por lo tanto, la tendencia es a que ante una denuncia se institucionalice y se convierta con mucha facilidad en una situación de acoso institucional que lo que tiende es a destruir a quien denuncia y a eliminar de esta manera este problema que se ha suscitado y para el que carecen de posibilidad de solución, por falta probablemente de conocimientos, pero sobre todo por falta de una cultura orientada a resolver estos problemas. En este caso, cuando se produce una situación de acoso institucional, el daño ya y la diferencia tan tremenda, tan enorme que hay entre la víctima y su sector hostigante es tan grande que realmente defenderse es muy complicado, los daños se multiplican, la incapacidad de objetivar la situación es mucho más difícil y suele generar mucha más culpabilidad, muchos más daños, muchas más patologías y desde luego la recuperación de las personas que han pasado por una situación de hostigamiento o de acoso institucional suele ser mucho más larga y mucho más compleja y más complicada. Naturalmente que es posible y que lo estamos haciendo constantemente en las asociaciones donde nos dedicamos a ayudar a este tipo de víctimas, pero hay que decir que se complica mucho cuando la desigualdad es tan grande. Es una posibilidad, existe, se produce muy frecuentemente en aquellos entornos que niegan la existencia de esta violencia psicológica en su seno. Se puede llegar a producir, por lo tanto, en ellos una situación de acoso institucional.